¿sí? Ok. Ahí está, ahí empezamos. ¿Qué más les iba a decir? Les dejé el Prezi, ¿sí? Ese Prezi tiene que ver con hacer compras, ¿vieron? Compras de ropa. Puede servir por si... Ahora no creo que estén planificando ningún viaje, ¿no? Pero por lo pronto, salvo que sea virtual. Pero bueno, cuando tengamos nuevamente la posibilidad de viajar, ese Prezi les va a venir bien si quieren ir de shopping, ¿sí? Lo importante de ese Prezi ahora, en este momento, en realidad, era la parte de los demostrativos. ¿Vieron que ahí aparecía? Así que bueno, era más que nada por eso que les envié. Así que les sirve para reforzar eso. ¿Y qué más le había enviado? Bueno, y eso en realidad. Y estaba la tarea en el workbook, ¿sí? Quedó una tareita que vamos a empezar con eso, si les parece. Vamos a corregir la tarea. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de comenzar? ¿O quiere hacer algún comentario? Recuerden que pueden decir yo o levantar la mano, ¿sí? O en el chat. En el caso de Marlene, que no la vemos ni la escuchamos, va a tener que, si quiere comunicarse, escribir sí o sí en el chat. Recuerden también que el chat es importante porque yo voy transcribiendo algunas cosas ahí. Así que actívenlo. Si no están viendo el chat a la derecha, hay un botón ahí abajo que es chatear, ¿sí? Con eso lo pueden activar y desactivar. Ok. Any questions? ¿Alguna pregunta antes de arrancar? No? Okay, let's start. Comencemos entonces. So this was homework page 8, right? In the workbook. Siempre que puedo yo les voy pegando ahí en el chat, sí, les voy transcribiendo también la página y qué libro, así no se confunden. So, let's see. First we had 4A. Primero teníamos el ejercicio 4A. Ese es el primero que había quedado. Y había un ejemplo. El primero estaba hecho a manera de ejemplo. Había que pasar del singular al plural, ¿sí? Entonces, acá teníamos todas las oraciones en singular, ¿sí? Teníamos que pasarlas al plural. Por ejemplo, la primera, that cities great, quedaba those cities are great. Por supuesto que va a cambiar el verbo y van a cambiar los adjetivos posesivos. So let's see, Hernán, number 2. ¿Cómo quedaría la 2 entonces? El original era this red pen This is red, ants. These red pen are ants. Ajá, O sea, en this vez red. de, Ajá. sí, sería this, que no me sale la pronunciación this. These. Hola, hola. This. Hola. These. Marlene, te escuchamos. Ahora te escuchamos. Ay, ok, bueno, parece que sí. Bien, Thank buenísimo. Buenísimo. Sí, Bien, no me ven seguimos. todavía, perdón que interrumpí. No problem, no problem. Seguimos con Hernán. Entonces, these red pens are ants. These red pen are ants. Ajá, acordate, Hernán, que pen también se pasa al plural, ¿sí? Pens. Pens, exacto. Pens. These red pens are ants. Okay. Let's see. Mariana, can you do number 3, please? These are my case. Ajá, a ver, de nuevo la pronunciación. These Ahí va, Mariana. aren't my case. My keys, right? My keys. My case. Ajá, la pronunciación, sí, de key. Ahí originalmente era this isn't my key, una sola, esta no es mi llave. Lo pasamos al plural, these aren't my keys, estas no son mis llaves. Recuerden, sí, si alguien tiene una pregunta, sí, Emilce. Emilce. ¿Y puede ir dos también en esa? En realidad, no, lo que pasa es que ahí, fíjate que había que solamente pasar al plural, pero no cambiar la distancia. Si vos pones those, estás cambiando la distancia, ¿sí? ¿Se entiende? Porque this te habla
de algo que está cerca, ¿sí? This. Entonces, Ah, esta, ¿se entiende? sí. Si vos le cambiás por those, estás cambiando la distancia y solo había que cambiar el número, pero no la distancia. ¿Ok? Sí, eso no me había quedado muy claro. Ajá. Bien, bien. Pero ahora se entiende, Emilce. Sí, se entiende. Ok, great. Buenísimo. Pero no. Teacher, Ajá. Fíjense, Diana. Vamos a darle la palabra a Diana, ¿sí? Que va, this is are not my kids. Algo así. Bien, pero ahí cuando ponemos aren't, ahí está la contracción de are not, ¿sí? Y el isn't ya no va, porque el isn't era el verbo en singular. ¿Se entiende, Diana? Podemos usar la forma completa que quedaría de esta manera. These are not my keys. Puedo decir eso. Pero lo que ya no está más es el isn't, porque el isn't era el verbo en singular. ¿Se entiende? Es mi pronunciación. Ok. Entonces, siempre está la posibilidad de contraer o no contraer. Yo siempre les digo que mejor hagamos la contracción, así practicamos con la contracción, ¿sí? Que es lo más habitual, hacer la contracción, ¿sí? Pero ¿Y no con está el verbo cómo quedaría? separado la forma completa, ¿cómo se pronuncia? ¿Me preguntás? Con la contracción. Así como puse ahí arriba, fíjate, these aren't my keys. Lo vuelvo a poner en todo caso. These aren't my keys. Okay? Right. Volunteers for the next? Okay, Carol, very good. Number 4, yes we can we can hear you. Tengo una pregunta con respecto a eso igual. Ah, aprovechaste. Primero voy a decir no, voy a decir la respuesta que escribí. Okay, Where's those tickets? okay. ¿Y cuál es la pregunta? Mi pregunta es porque si yo quiero decir varios CDs o varios tickets, ¿cómo sería? Porque en esta pregunta, en la 4, dice ticket, como que es un ticket. Ajá, Si pero hay que son ponerlo en varios plural. tickets, claro, entonces sería tickets. Exactly, Y si yo sí. quiero decir varios CDs, en la primera pregunta te estoy hablando yo. Ajá. Fíjate que ahí está a modo de ejemplo, ya está hecho, ¿no? Y dice CDs, esa S es del plural, ¿sí? No, es del is. En el original, fíjate, hay dos oraciones. La forma sin resolver, en singular, dice that CD is great. Ese sí es del is. Esa S sí es del is, que está contraído. Pero después, a modo de ejemplo, está resuelto el ejercicio y dice those CDs, y esa S ahí es del plural. Bueno. ¿Sí? Ahí ¿Está? Ok. Entonces, Carol, can you repeat the answer? Yes. Where's that ticket? Hay un problema con el verbo. Hay un problema con el verbo ahí, sí, porque el is era en singular. Ahora, ¿cómo queda en plural? No, pero me dijiste que era la pregunta. Ajá, where. Claro. Pasa que vos tenés que armar la pregunta ahora en plural, ¿sí? La respuesta es where's those tickets? Fíjate, ahí lo puse en el chat. El problema es el verbo, Carol, ¿sí? Okay. Vos seguís jugando en singular. ¿Se entiende? Claro, sí. Ahí está. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Ok, Emilce y después Laura, ¿sí? No sé si las dos tienen preguntas o se querían candidatear para la próxima. Preguntas. A ver, vamos con Emilce, que fue la primera que vi que levantó la mano. Profe, no entiendo algo. ¿Y el where? Ajá. ¿Where's? ¿No queda con la contracción para no poner el ar? Lo que pasa es que el where are no se puede contraer. ¿Sí? Es imposible porque where ya termina con RE, ¿se entiende? Entonces no se puede contraer. ¿Sí? Dale, gracias. En ese caso no se puede contraer. Laura, ¿me ibas a preguntar algo? Era también más o menos lo mismo. Quería ver cómo sonaba con la contracción, pero ya está, listo. No se puede contraer en este caso. No siempre se puede contraer, ¿sí? Okay. ¿Alguien más tenía una pregunta, Ana? ¿Puede ser o no? No. ¿No? No, thanks. No, ok. No. Ok, good.
Hay un perrito por ahí. No sé quién es. La clase pasada. Enseguida empieza el mío, la draga. Está todo el mundo, si vieron una cantidad de memes de ese tipo de cosas, ¿no? Que aparece la abuela o aparece la mascota o... Acá apareció mi nena recién y le eché. Pobrecita. Cosas que pasan con las clases online. Bien, va yendo entonces. Queda, bueno, eso era todo la 1, perdón, la 4A. ¿Sí? Si no hay preguntas, proseguimos con la 4B. Ale, ¿me escuchás? Sí, yes. Ok, ¿te animás a hacer la primera de la 4B? Yes. Okay. This book is very good. Excellent. Very good. This book is very good. This book is very good. Acá hacíamos la operación inversa, ¿no? Estaba todo en plural, lo pasábamos al singular, ¿sí? Justo a la inversa. A ver, pruebo Marlene. suerte. Sí. Sí. ¿Querés hacer la 2? Sí, no sé si entendí bien, pero puede ser this is my file o files, no sé cómo se pronuncia. File quiere decir archivo, ¿sí? Originalmente estaba files en plural. Estos no son mis archivos. Perdón, esos no son mis archivos. Isn't my file. Una vez más, Marlene, no te escuché bien. This isn't my file. Pero fíjate que dice those. Those quiere decir que hay distancia, ¿sí? No está cerca, hay una distancia. ¿Cuál sería el equivalente en singular si hay una distancia? Si no está cerca. This, pero no sé si estoy pronunciando bien. No, porque tanto this como these son cuando se refieren a cosas que están cerca, ¿sí? Perdón, those. Those dice ahí, those aren't my files. Y vos lo tenés que pasar al singular. Entonces estaba bien this o no. No, ahí está la respuesta en el chat, ¿sí? That. El único que no dijiste era. Está bien, viste, estoy confundida todavía, recién entro. Sí, Bueno, sí, no importa. Tranqui. That Bueno, is okay. my file, Thank you. ¿sí? ¿Por qué? Porque those indica distancia y plural, pero había que pasarlo al singular, la distancia había que mantenerla, ¿sí? Entonces, that quiere decir que hay una cosa, pero que la percibo como lejana, como distante, ¿sí? Ok, a ver, ¿a quién no le tocó? Aún Celeste. Celeste, can you do number 3, please? Okay. Who is that man over there? Ajá. ¿Qué sería eso? Está perfecto, Celeste. ¿Cómo lo traducirías? ¿Quién es el hombre que está ahí? Exactly, very good. Who's that man over there? Fíjense que acá sí se puede contraer si queremos. Celeste, no hizo la contracción, está bien igual. No. Está perfecto igual, Celeste, sí, pero si queremos aquí, en este caso, podemos contraer y decir, who's that man over there? ¿Quién es ese hombre que está por ahí, allí, over there? Any questions? ¿Hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta o duda? ¿Seguimos? Ok, Ana. La diferencia en la pronunciación de man y men, o es así nomás, man, men. Ajá. El singular es man. Man. Es esa A que nos hace sonreír, ¿se acuerdan? Man. Y el plural, exactly. Y el plural es men. Una E común, ¿sí? Como la nuestra del español, muy parecida a la nuestra del español. Entonces, one man, two men. ¿Ok? One man, two men. Good. Okay. Thanks. You're welcome. All right. Volunteers for number 4? Okay, Hernan? Is this your photo? Your photo. Excellent. Yes, very good. Is this your photo? Is this your photo? Your photo. Photo.
En pronunciación americana sería, is this your photo? Photo. Okay. Así pronunciarían los norteamericanos. Siempre pronuncian la T intervocálica no acentuada como R, ¿se acuerdan? Como nuestra R del español. Okay. Right. Bien, hasta ahí era la tarea, ¿correcto? Yes. Yes. Okay. Any questions? No. ¿Les queda alguna duda? Confunde un poquito, ¿sí? Confunde un poquito esto de this para algo que está cerca y es una sola cosa. These, para varias cosas que están cerca. These. Algo que está lejos, pero que es una sola cosa. That. Y para hablar de cosas que están lejos, pero son varias. Those, ¿no? This, that, singular, cerca y lejos. These, those, plural cerca y plural lejos. ¿Ok? Right. Bien. ¿Estamos hasta acá? Yes. Yes. Great. So, let's go to the student's book now, okay? Let's go to the student's book. Nos vamos al student's book. Page 11, please. Page 11. Página 11. Fíjense que viene abajo a la izquierda. Están las transcripciones fonéticas, justamente lo que recién decíamos, ¿no? Y ahí quizás se ve gráficamente las diferencias, ¿no? Tenemos el primer, number one, el 1 dice, ¿is this your bag? Y fíjense ese this, cómo está transcripto fonológicamente, ¿sí? Es ahí, es la I cortita, y la S común, S seca, this. Is this your bag? This. Is this your bag? Is this your bag? Acuérdense que la B larga en inglés es bien fuerte. Bag. Bag. Okay. Is this your bag? Is this your bag? Bag. Esa es la 1. La 2. Is this your bag? Number 2, la segunda, la número 2, nos cambia, no la distancia sigue siendo cercana, ¿no? Pero cambia el número, ahora es plural. En lugar de decir, este es tu bolso, estamos preguntando, ¿estos son tus bolsos? Are these your bags? Are these your bags? ¿Vieron que se estira esa I? Es una I finita que se estira, que la venimos viendo. Desde la primera clase venimos marcando ¿sí? esa I, la I cortita contra la I larga y que además tiene otra calidad, ¿no? Y fíjense yo lo que les había dicho también en la clase, que la I con los dos puntitos indica que esa vocal se estira, se prolonga, ¿sí? These. Y tenemos esa Z indica que hay ahí un zumbido, ¿sí? Perdón, zumbido, profe, pero es muy... ¿Cómo? ¿Marlene? Sí, perdón, es tan confuso porque yo la verdad que recién hoy lo vi y estoy muy confundida. Sí. Di cerca para una sola cosa y cuando Ajá. es una sola cosa, o sea, una sola cosa que no es cerca, ¿cómo es? That, que sería el número 3, ahí en el libro, ¿sí? No sé, Marlene, si estás en la página 11. Sí, estoy en el 5A, sí. Exacto. Entonces sería, is that your bag? ¿Ese es tu bolso o aquel es tu bolso? ¿Sí? De todas formas, esto está en el presi. Si no me equivoco, esto del this, that y those aparece en el presi. ¿Me pueden confirmar? ¿Alguien que lo haya visto el presi? Sí. Sí, está. Ana me dice que sí. Sí. Bien. Entonces, si todavía les genera confusión, quizá puedan volver ahí al presi luego, una vez más, ¿sí? Y finalmente, el plural lejos, para cosas, más de una cosa que está lejos, la percibo como distante, those, ¿no? Dice, are those your bags? ¿Esos o aquellos son tus bolsos? ¿Sí? Y ahí tenemos también la transcripción fonética, those. Claro que ven ahí es those. También con zumbidito al final, vieron como these.
¿Ok? El presi además tiene las pronunciaciones, ¿sí? O sea, si lo ven en la compu con los parlantes encendidos y le dan tiempo a que cargue el audio, tiene que darle tiempo a que cargue el audio, sobre todo si su conexión no es ultra rápida, van a escuchar también la pronunciación, ¿sí? Bien, entonces Marlene, yo te recomendaría que hagas eso, ¿sí? Que vuelvas y después podés hacerme preguntas también por WhatsApp, ¿sí? No hay problema. Ok, muchas gracias. Ok. Bien, ahora vamos a el siguiente ejercicio, 5A and 5B, ¿sí? 5A y 5B en esa misma página, same page, page 11, ¿ok? Correct the sentences. Hay que corregir las oraciones. Fíjense que para cada punto de una oración que tiene una crucecita, y eso está indicando que está mal, que hay un error, ¿sí? Hay que corregirlo. Entonces, fíjense, la primera dice, that's the bag of my friend. Pero en inglés no se dice de esa manera, como lo diríamos en español. Ese es el bolso de mi amigo. En inglés diríamos, that's my friend's bag, ¿sí? Esto es lo que se conoce como possessive S, ¿sí? La S posesiva, que no hay que confundirla con la contracción del is, ¿no? Esta S posesiva también se llama técnicamente genitive case. Genitive case, acá yo les doy esta explicación para que lo sepan, nomás sean conscientes, pero acá se vuelve súper aburrido un ratito y después vuelve a ser súper divertido. El caso genitivo, se habla de caso porque esto, no sé si ya les comenté que es una herencia, sí creo que les comenté en clase, ¿no? Es como una herencia del latín, o no les comenté esto. Diego, ¿no? Si Diego me dice que no, yo confío en él. Bueno, resulta que el latín tiene casos, ¿sí? Los casos indican qué función cumplen cada elemento en una oración, ¿sí? Básicamente si es el sujeto, si es objeto, si es qué es, digamos, ¿no? Pero está marcado con declinaciones, y las declinaciones son las terminaciones de las palabras. Resulta que al inglés se le ocurrió tomar esta característica del latín que marcaba la posesión con una S al final. Por ejemplo, en la frase pater familias, esa S final es un concepto jurídico. Si alguien estudió alguna vez derecho, seguramente estará familiarizado. Derecho romano, pater familias, por ejemplo, esa S no es que era padre de varias familias. Al menos en este caso no se refería a eso, ¿sí? Sino que esa S, pater familias, la S final, lo que está indicando es padre de familia. Está rarísimo, ¿no? Rarísimo para nosotros porque nosotros usamos una preposición para hablar de posesión. Usamos la preposición de, ¿no? Decimos la pata de la mesa, los anteojos de Laura, ¿sí? El bolígrafo de Janina, ¿sí? Entonces, para nosotros es rarísima esa forma de marcar la posesión, digamos. Pero bueno, al inglés se le ocurrió tomar esa característica del latín, el alemán también lo mismo, solo que el alemán no tiene el apóstrofe, ¿sí? Y bueno, y así es como tenemos que ahora estudiar esto, ¿sí? Que cuando quiero decir el bolso de mi amigo, no digo the bag of my friend, sino que digo my friend's bag. O sea que primero aparece el dueño o el poseedor, el propietario, y después aparece el objeto sobre el cual tiene posesión, ¿se entiende? Como que hay una inversión ahí en el orden, si se quiere, ¿no? Bien, esta fue la parte más aburrida de la clase de hoy, supongo. Vamos a la resolución de los ejercicios. Esto no era tarea, esto lo vamos a hacer ahora, ¿sí? Así que les voy a dar unos minutitos para que... En principio vamos a hacer el número 2, como siempre, vamos a hacerlo juntos, y después recién les pido que del 3 al 7 sí lo resuelvan ustedes. Pero bueno, vamos a ver cómo va esto, ¿sí? No es esto de la S posesiva, no es lo único que va a aparecer acá. Acá nos mezcla como varias cositas, ¿sí? Así que no se preocupen si les cuesta, les va a complicar este ejercicio, pero vamos a ir explicando, en cuanto se va complicando, lo vamos explicando, ¿sí?
estamos complicados. Sí. Aparte de encerrados, estamos complicándonos más. Sí, sí, este libro es como que complica a veces un poquito las cosas, le gusta complicar un poco las cosas, pero bueno, vamos a tratar de descomplicarlo. Entonces, además de esa S posesiva, como les anticipaba, también nos va a poner a prueba con las demás formas de expresar posesión, ¿sí? Nosotros estuvimos usando los adjetivos posesivos, ¿no? My name, por ejemplo, mi nombre. Cuando yo digo my, ese es un adjetivo posesivo. Es posesivo porque indica posesión, ¿sí? Todavía no hagan el ejercicio, sí, prefiero que me presten atención, ¿sí? Porque si no se les va a complicar, en serio. Ese my, decimos que es un adjetivo posesivo, decimos que es adjetivo porque está modificando un sustantivo que en este caso es name. Y decimos que es posesivo porque, bueno, implica, o sea, habla de posesión, ¿sí? Si nosotros seguimos con la lista, tenemos your name, que sería para la segunda persona, ¿no? My name es para la primera persona. I. Cuando hablo de mí, digo my name. Cuando hablo de vos o de ustedes, digo, bueno, en este caso your name, name está en singular, así que sería tu nombre, pero si quiero decir sus nombres, como vuestros nombres, diría your names, ¿no? Acuérdense que ese you en inglés es vos o ustedes, ¿sí? Es ambiguo, digamos, ¿no? Bien, después vendría su nombre, el de él, por ejemplo. Esto es lo que estuvimos practicando y anticipando en clase cuando hacíamos esto de las celebridades, ¿se acuerdan? Se quedaron sin audio Diego y Laura, no sé si lo hicieron a propósito. Ahí está, se ve que tocaron algo sin querer. ¿Cómo sería su nombre, pero cuando nos referimos a él? His name. Very good. His name. ¿Sí? Esto un poco de repaso porque lo estuvimos viendo en las clases, ¿sí? Si fuese su nombre, pero el de ella. Her name. Excellent. Her name. Her name. Sería su nombre, pero el de ella, ¿no? Fíjense que el inglés distingue en español, ¿no? Si yo digo su nombre es, ustedes no saben si va a venir el nombre de un varón o de una mujer, pero en inglés ya saben, si yo digo his name, ya saben que va a ser de varón, her name, que va a ser de mujer, ¿no? Bien, si fuese el nombre de una cosa, no de una persona de género masculino ni femenino, sino de una cosa, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, hablo de un restaurante y digo que su menú es muy variado, ¿sí? Ahí ese su, que es el menú del restaurante, sería its. En este caso, también podemos decir its name, sería su nombre, pero el nombre del restaurante o el nombre de alguna cosa, no de una persona, ¿sí? Fíjense cómo serían entonces los equivalentes a he, she, it. Acá están los equivalentes en adjetivos posesivos. His, her, its. Ahora tendríamos que ir a la primera persona del plural ya, o sea, nosotros, ¿sí? Que en inglés es... ¿Cómo es en inglés? Bien, nosotros es we. Nosotros we. Ajá. Y para decir nuestros nombres... Our. Ajá, ahí va. Ahí la duda es la pronunciación, ¿no? Sí. Si yo pronuncio con cuidado y le pongo énfasis, diría our names. Our. Suena igual que hora, ¿sí? Si yo digo 1 hour, en inglés 1 hour, suena igual que hora, ¿sí? Sí. Pero normalmente, ¿qué pasa con esto? Normalmente ese hour no lo acentuamos. A menos que tengamos una buena razón para acentuarlo, querramos darle un énfasis especial, no se acentúa. Entonces diríamos our names, ¿sí? Directamente our names. No se pronuncia realmente our, sino our nomás. Our names. Our names. Ahí va. Our names. Our names. Our names. Our names are. Nuestros nombres son. ¿Ale? ¿Quién fue, Hernán? ¿Ale? Alguien está enojado. No sé si fue Hernán. No, pasa que acá están entrando y saliendo, entonces... Okay. Así que ponerle llave, me parece. Where are your keys, Hernán? Where are your keys?
¿Dónde están tus llaves? Ok. Where are my eggs? No have it. Yo les quiero recordar que esta clase está siendo grabada y puede estar siendo monitoreada por mi coordinadora, por ejemplo. De hecho, la clase anterior la miraron mis colegas, ¿sí? Así que les digo nomás, por las dudas. Bien, seguimos entonces, ¿sí? Our names serían nuestros nombres, ¿sí? Nuestros nombres. Vuestros nombres, yo ya les dije que es lo mismo Our que names. el your, ¿sí? Se repite ahí, Yours ¿sí? names. Entonces, Your names. pero sin la S en your names. Serían sus nombres, el de ustedes, your names, ¿sí? Y por último nos quedarían los nombres de ellos o de ellas, ¿sí? ¿Cómo sería eso? Sus nombres. Their. Ahí va. Their names. Their. Their, sin la I, no se pronuncia la I, es their names. Their names. Their names. Their names. Ajá. Bien. ¿Se acuerdan que les dije hace un minutito que estos se llaman adjetivos posesivos? Y les dije que son adjetivos porque están modificando a un sustantivo, que en este caso usamos el mismo modo de ejemplo, name o names, ¿no? Resulta que además de los adjetivos posesivos, están los pronombres posesivos. Y si son pronombres, quiere decir que pueden reemplazar a los nombres, a los sustantivos. O sea que pueden estar solos, ¿sí? Entonces, para cada uno de estos adjetivos posesivos, como my, tenemos un correspondiente pronombre, ¿sí? Posesivo. Fíjense, por ejemplo, para my, tenemos mine. La diferencia sería que my es mi, pero yo tengo que decir, por ejemplo, este es mi, tengo que decir mi qué, ¿no? Este es mi libro, ¿no? O este es mi teléfono, claro. This is my book, this is my mobile phone. ¿Se entiende? Yo no puedo quedarme con el my ahí colgado, ¿sí? Porque es un adjetivo, le tiene que seguir un sustantivo, si no, no tiene sentido. Es como en español decir, este es mi qué. ¿Se entiende? Entonces, esa es la diferencia entre los adjetivos, que siempre están modificando a un sustantivo que le sigue, y los pronombres que están solos, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, this is my book. Ahí estoy usando el adjetivo posesivo. Pero si yo digo, this book is mine, ahí estoy usando el pronombre. Este libro es mío. Esto es como muy de las niñas, ¿vieron? Cuando dicen mío, 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 ¿no? Bueno, esos son los pronombres posesivos, ¿sí? El mío, tuyo, suyo, del español. Entonces, para my tenemos mine, para you tenemos, fíjense bien, yours. O sea que yours con una S quiere decir tuyo, ¿sí? Tuyo. Después tenemos, para his, queda igual. Hay una buena noticia, ¿sí? His queda igual, no cambia. Yo puedo decir this is his book, ¿sí? O this